los sonidos que se generan a nuestro alrededor y permite también el desarrollo del lenguaje. Por lo tanto, también influye en el aprendizaje y en el desarrollo general del escolar. Un niño que no escucha bien es un niño que no va a tener buen rendimiento escolar, es un niño que muchas veces se va a aislar, ¿ya? Porque no puede compartir con los otros, porque no entiende lo que conversan, porque no puede participar de las conversaciones. Y es un poco lo que les pasa a los adultos mayores cuando empieza este proceso de la pérdida de la audición, ¿ya? Y uno los ve alejarse, solitos, aislados, ¿verdad? Porque pierden esto que es tan importante, que es la comunicación con el otro. El ser humano entonces se conecta con el mundo a través de los sonidos, a través de la audición, y para esto contamos, ¿no es cierto?, con un aparato auditivo que está formado, dijéramos así, a grosso modo, por 3 partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Vamos a conocer como oído externo a lo que es el pabellón auricular a la oreja, a la estructura de la oreja, y el conducto auditivo externo. El oído medio está formado por el tímpano, o sea, desde el tímpano hacia adentro ya estamos hablando oído medio. Está el tímpano, la cadena de los huesecillos y la trompa de Eustaquio. Y el oído interno está compuesto por 2 segmentos. Un segmento que lo vamos a conocer como el aparato coclear o caracol, porque tiene la forma de un caracol, que está directamente relacionado con el área auditiva, y un aparato vestibular que está relacionado con el área del equilibrio. Ahí tenemos el oído, ¿ya? Entonces, ¿cómo se produce el sonido? O sea, ¿cómo escuchamos? Cuando una fuente vibra, ¿no es cierto?, esta onda es recogida por el pabellón auricular que tenemos acá, que es nuestra oreja, ¿ya? Y transmitida por el conducto auditivo externo, que es este, que es lo que nosotros vemos, ¿no es cierto?, al examen físico o a través de un otoscopio, y hasta que esta onda, ¿no es cierto?, la recogimos acá, entra y choca con el tímpano, que es esta estructura, que es la que nosotros miramos también a través del otoscopio para poder decir si un niño tiene o no tiene una otitis, por ejemplo, cómo está el estado de ese tímpano. Este tímpano vibra, y esta transmisión, esta vibración, la transmite a la cadena de huesecillos que está en el oído medio, donde tenemos el martillo, el yunque y el estribo. En la cóclea, ya, o en este caracol que encontramos acá como estructura, la vibración es transformada en estímulo nervioso, siendo transmitido entonces hacia el sistema nervioso central por el nervio auditivo. Y así es como escuchamos. ¿Qué alteraciones podemos encontrar en la audición? Podemos encontrar una disminución parcial o total de la audición. Bajo 20 decibeles, un niño que escuche, o sea, hacia 20 decibeles, que escucha a 20 decibeles, o sea, muy bajito, tiene una hipoacusia, y cuando el niño no escucha nada, una pérdida total, eso se conoce como sordera. Entonces, la hipoacusia es la disminución de la audición y la sordera es la pérdida total de la audición. Estas pérdidas auditivas o disminución de la audición pueden ser de tipo conductivas, ¿ya?, producidas a nivel del oído externo o medio, o pueden ser neurosensoriales, ya alteraciones que se ubican a nivel del oído medio. Causas de alteración en la audición, estas son las principales: infecciones a repetición, lo que conocemos como otitis, líquido en el oído medio, tapón de cerumen, destrucción timpánica. Esto no es infrecuente verlo, destrucción del tímpano por el uso de objetos punzantes, con fines de limpieza o rasquido, ¿no es cierto? Nos introducimos un lápiz, un palito, el cotonito, a veces cuando somos demasiado exagerados, obsesivos con el aseo, y entonces eso puede llegar a producir una perforación del tímpano, una situación que es grave.
Pueden también existir ya otras alteraciones de la estructura del oído, ¿verdad? Como alteraciones de los huesecillos u otra parte de las estructuras del oído medio o interno. ¿Qué nos lleva a sospechar que hay problemas auditivos? Hay algunos síntomas que pueden ser muy directos, muy relacionados con el oído, y otros que a lo mejor pueden ser un poco más generales. Signos: supuración y mal olor en el oído, tapones de algodón frecuentes en el oído. El profesor nos puede referir muchas veces que hay niños que permanentemente andan con los oídos tapados con algodones, ¿ya? Eso hay que estar ahí atento a qué está pasando. Salida de secreción por los oídos. Esta secreción puede ser pus, ¿no es cierto?, supuraciones, puede ser líquido, puede ser sangre, ¿ya? Y hay que estar muy atentos a eso. Eso es un signo grave. Síntomas que pueden ser indicativos de trastornos auditivos ahora: el dolor de oído o de zonas vecinas, la sensación de oídos tapados, sensación de vértigo o mareo. Algunas cosas que no pueden indicar defectos en la audición y que forman parte de un cuestionario también que se le puede enviar a los padres, está esto: escucha bien solo hasta 1 o 2 metros de distancia, de espalda no escucha bien, desvía la cabeza buscando la fuente del sonido, al hablarle de lejos se acerca para escuchar mejor, acostumbra a mirar la cara, especialmente los labios cuando alguien le habla al niño, se distrae fácilmente, presenta retraso en el lenguaje, habla en voz muy baja o al revés en voz muy alta, necesita continuamente que le repitan muchas veces las palabras, coloca frecuentemente la mano detrás de la oreja, tiene un bajo rendimiento escolar, tiene problemas de conducta que ha referido el profesor o también en la casa, antecedentes de rubiola de la madre en el embarazo, eso es bien importante, o antecedentes de prematurez del niño, meningitis, asfixia, y por supuesto el antecedente de un familiar sordo. Eso también, si tenemos algún antecedente de esto, es para que pongamos mucha más atención cuando vamos a hacer el examen de audición en el niño, de agudeza auditiva. El examen entonces que vamos a utilizar es este, que se conoce como el test de la voz cuchicheada o susurrada, donde se necesita primero un espacio, una sala muy tranquila, muy silenciosa para desarrollar el examen. Porque lo que vamos a hacer acá es susurrarle efectivamente algunas palabras al niño y él las debe repetir. Si se equivoca, ¿ya?, y eso lo debemos considerar, digamos, como que no está escuchando bien. Acá este examen requiere en realidad del entrenamiento del examinador. Y el examinador requiere conocer su propia voz y conocer los diferentes decibeles a los que su voz se escucha, ¿ya? Con la conversación, grito, hasta llegar finalmente a una voz susurrada. Esto especialmente cuando estamos controlando comunidades, o sea, un curso completo, más niños, tratar de ser lo más objetivo, porque somos nosotros el instrumento evaluador en el fondo, ¿ya? Si este instrumento, ¿no es cierto?, es poco objetivo, nos va a salir cualquier cosa del test. Entonces hay acá un nivel, ¿no es cierto?, en decibeles, que es como medimos el sonido, y dice que un susurro débil es aquel que uno puede emitir a 20 decibeles, un susurro suave a 30, un susurro fuerte a 50, una conversación más o menos fluye a 60 decibeles, un grito 80 o más decibeles. El examinador, o sea, nosotras, cuando hacemos este test, tenemos que llevar la voz a 20 decibeles aproximadamente, a un susurro, ¿ya? Un susurro entre suave y débil, no más allá de eso, ¿ya? Más cerca de 20 que de 30. Para esto debemos
acá dice lo que vamos a requerir para hacer este test es una sala silenciosa, lo dijimos, 2 sillas, una silla donde se va a sentar el niño y nosotros nos vamos a sentar en otra silla a espaldas del niño y a 1 metro de distancia del niño. Pero este metro de distancia se mide entre la oreja del niño y nuestra boca. Esa es donde tenemos que poner el énfasis. Entonces, 1 metro. Y este test consta de 5 listados de palabras, que aquí hay un ejemplo de las palabras, yo les voy a mostrar los listados y se los voy a mandar para que ustedes los tengan, de cuáles son las palabras que le decimos al niño. Es importante modular muy bien, porque hay sílabas que son muy semejantes, entre sal y bar, club, tul, sal, pez. Es una de las dificultades del test, y lo otro es que hay palabras que los niños es probable que no conozcan. Entonces, como no las conocen, también son temerosos de repetirlas. Entonces, tratemos de buscar dentro de estos listados, que como les digo son 5, aquellas palabras o aquellas series de palabras en realidad que sean más asequibles y más conocidas por los niños. Entonces aquí un resumen de lo que ya les dije, ¿verdad? De cómo hacer este test. Sentar al niño delante del examinador a 1 metro entre la oreja del niño y la boca del examinador. Pedirle al niño que se tape un oído cubriendo con su dedo el orificio auricular externo, siempre también partiendo por la evaluación del oído derecho. Y le vamos a susurrar una a una un total de 10 series de palabras, seleccionando 2 series de cada una de las 5 listas. Una vez susurradas las palabras, esperar a que el niño la repita y chequear si la respuesta fue correcta. Terminado el test en un oído, repetir el examen con el otro oído y registrar entonces los resultados. El resultado va a ser satisfactorio si el niño repite bien 8 o más series de las 10 series susurradas. La exigencia es alta. ¿Ya? Y se deriva a médico a aquellos niños que se equivocaron en 3 o más series de las 10 series susurradas. También vamos a derivar a aquellos niños que presenten salida de líquido, alguna secreción por el oído, ya que hablan en voz muy baja o en voz muy alta, y que tengan antecedentes de otitis a repetición. También aquellos que necesitan que les repitamos las palabras. Y aquí tenemos los listados, ¿ya? La lista 1, ustedes ven, hay varias series ahí para decirle al niño. La lista 2, la 3, la 4 y la 5, ¿ya? Entonces tratemos de buscar palabras que los niños conozcan, por ejemplo, toga, lo más probable es que ellos vean algo que no, guita, esas son palabras que él no escucha habitualmente, entonces no va a pensar que no está entendiendo bien y va a tener temor a repetirla, ¿cierto? Por vergüenza también. Bueno, en el test vamos a estar, si está solo el examinador y el niño, ¿cierto? Si hubieran otros ahí, puede prestarse para la risa y la burla cuando los niños se equivocan y dicen cualquier tontera a veces, porque no entienden, yo creo, muchas veces la palabra. Por eso les digo que el examinador, en este caso, es súper importante en cómo, en los decibeles, pudiéramos decirlo así, que va a utilizar, ¿no es cierto?, en este susurro, y también en cómo va a modular. Lo que le vamos a leer son series de palabras, 10 series. Y de esas, como son 5 listas, podemos elegir 2 de cada lista, o también podemos elegir 3 de una, 3 de otra, una. Ahí eso es, lo importante es que le leamos 10. ¿Ya? La elección de la serie es la libertad del examinador. Y como yo les digo, tratando de buscar aquellas series en realidad que sean más conocidas para el niño también. Esto es lo que quería compartir con ustedes, ¿verdad? Lo que es el examen de la agudeza visual y auditiva, que son exámenes que
que se requiere un entrenamiento, se requiere conocer la técnica, nosotros podemos identificar dificultades para ver o para escuchar y en definitiva va a ser un especialista el quien finalmente va a terminar realizando el diagnóstico, descartando algún problema o diagnosticando una patología, una alteración y indicando el tratamiento que se requiere.